Bueno, en el día de hoy nos hemos congregado con un propósito específico, que es celebrar la Cena del Señor. Y me acuerdo porque aquí están los vasitos que vamos a utilizar en la cena. Pero antes vamos a reflexionar sobre algunas cosas relativas a la cena y en general a la iglesia. No a esta iglesia, sino a la iglesia de Corinto, ¿cierto? A los cuales el apóstol Pablo les predicó el Evangelio. Y varias cosas trata aquí y me gustaría que ustedes no se fueran hoy día sin recordarlas. Y los que no la han oído antes, la tengan presente también. Y voy a tomar un texto y les ruego que en la medida que ustedes tengan preguntas, también me las pueden dejar escritas o hacérmelas llegar de la forma que a ustedes mejor les parezca. Pero yo podría leer un pasaje y saltarme varios más, pero creo que le estoy deteniendo la comprensión a ustedes, que al principio les puede ser un poco incómodo entenderlo. Por ejemplo, cuando leemos la Santa Cena, por ejemplo, que está en el capítulo 11, nos saltamos todos los otros textos y no lo leemos en su contexto, con el propósito de concentrarnos en una sola cosa. Pero en el día de hoy voy a hacer una lectura un poquito más extensa a los lados, no tanto por supuesto, para que vayamos en su propio contexto entendiendo Corintios. El apóstol Pablo visitó a los Corintios y les entregó la palabra del Señor. Recuerden que el apóstol Pablo fue llamado por el Señor Jesucristo, camino a Damasco, lo convirtió el Señor y se le apareció: Saulo, Saulo, tú me persigues, le dijo. Y en ese día él se convirtió al Señor porque le vio, dice la Biblia, una luz tan grande como el sol. Al final del libro de Hechos vuelvo a relatar el mismo caso que es el del apóstol Pablo. Si ustedes lo pueden revisar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 1. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, los patriarcas de la fe, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Aquí se está refiriendo a la salida de Egipto, ¿cierto? Y todos en Moisés, fíjense, fueron bautizados en la nube y en la mar. O sea, por medio de Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, porque él pasó con ellos a través del mar y siendo protegidos por la nube del Señor también, que los protegía del calor. Y Pablo lo considera esto como un bautismo, ¿cierto? El verso 3 dice: y todos comieron la misma vianda espiritual. ¿Se recuerdan que ellos comían de una comida que les dejaba Dios en la madrugada? Se llamaba maná. ¿Qué significa? ¿Qué es esto? ¿Pero por qué lo estará diciendo? ¿Habrá acaso un maná también para nosotros en este tiempo? En sentido figurado. Dice: todos comieron la misma vianda espiritual. Aquí ya está hablando de una comida espiritual, ya no está hablando de una comida física, ¿cierto? Es algo que penetra en nuestro interior, en nuestra mente, alimenta en nuestro interior. Dice: y bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. La piedra que los alimentaba y se manifestaba en el caso de Moisés, Aarón, los patriarcas, era el Espíritu de Cristo que estaba preparado de parte de Dios para que ellos lo oyeran también y viniesen a ser en similitud igual que nosotros, o nosotros iguales a ellos, que hemos sido instruidos de un solo Maestro, Cristo, y hemos bebido la misma vianda o comida espiritual. Y de la piedra que los seguía, que los cuidaba, que es Cristo. Entonces nuestro Señor Jesucristo se preocupó de que ellos fueran bien pertrechados en su conocimiento a través de esta bebida espiritual y de esta piedra que los seguía, ¿cierto? Y esa piedra era Cristo. Dice: de muchos de ellos no se agradó el Señor Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. ¿Se salvaron todos? No. No se salvaron todos, pero fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros. Esto fue también una realidad que ellos vivieron. Fue dura salir de Egipto, caminar en un desierto seco, donde no sobrevivía prácticamente nada. Y ellos, con la fe o con lo que les da la instrucción sus encargados, en este caso Moisés y Aarón, hicieron su traza por medio del camino que el Señor les sugería o les iba diciendo que caminaran. Pero dice: Dios, a pesar de que les dio la misma bebida y comida espiritual, no se agradó de ellos, por lo cual fueron postrados en el desierto. Es decir, murieron por rebeldía, ¿se entiende? Porque no quisieron seguir el camino que Dios les establecía en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Es decir, lo que ellos codiciaron, por lo cual les quedaron postrados en el desierto, ¿qué decían del maná? Este pan tan liviano, decían. O sea, los dejaba con hambre. Y decían, deseaban volver a Egipto a comer las cosas que comían ahí, pero eran esclavos. Entonces, esto es extraño. Yo prefiero pasar necesidad, pero ser libre. Y ellos hasta eso lo habían dejado de darle su respectivo valor, ¿cierto?
Esto mismo nos puede pasar a nosotros. Que estamos militando en la fe, pero no estamos adquiriendo de ella la comprensión de cuán necesario es seguir perseverando en la fe. En vez de conformarnos a lo que nos ha ido ocurriendo, cómo Dios ha ido protegiéndonos, cómo Dios nos ha ido sacando de aflicciones, cómo nos ha ido revelando a Jesús, que lo que a mí más me tiene con alegría, no he vivido una vida necia. Hemos, como dije apóstol, en una oportunidad hemos encontrado a Jesús. Y Jesús significa, si usted cree que Él es el Hijo de Dios, significa vida eterna para usted, salvación en el día postero. No quedar en el desierto como les pasó a los que empezaron a desear los manjares que habían dejado de lado por causa de que tuvieron que huir de Egipto y prefirieron con tristeza recordar todas esas cosas en vez de estar felices que eran libres. Y nosotros hemos sido libertados del pecado. Tenemos una lucha contra el pecado que nos habita permanentemente, pero el que se opone a esta carne es el Espíritu de Dios que viene en ayuda de nosotros a guiarnos a toda verdad, la voz del cual debemos oír. Dice, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía y la piedra de Cristo. O sea, todo lo que hablaba el Señor a través de Moisés, de Aarón y de todos los profetas que levantó, fue el Espíritu de Dios que le envió a ellos para alimentarlos, para nutrirlos en la esperanza de la vida eterna, para que ellos siguieran perseverando bien, hasta que llegasen al lugar que Dios les había establecido. Y les fue como ejemplo nosotros para que tal como ellos, nosotros no codiciemos cosas malas, hasta idolatría de repente ellos practicaron a escondidas, ¿cierto? No seamos honradores de ídolos, no es el caso, gracias a Dios. Como algunos de ellos, está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, dice. Yo no tengo para qué explicar eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? ¿Cierto? Ustedes lo saben. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Qué le parece un día de Dios? Se harta de la rebeldía de un pueblo que Dios los ha tratado de una forma tan bondadosa, y tiempo que aprovecharon cuando quedaron solos por un tiempo, lo ocuparon en caer pecado grave de la fornicación. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, miren, 23.000 personas. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Busquen, ¿no? También en el Antiguo Testamento y se pueden ir interiorizando más todavía. Perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraban contra lo que los dirigían, los llevaban por el desierto, encontraban inútil, y el camino lo estaba señalando Dios. No fue Moisés solamente y Aarón, pero primeramente fue Dios, Él los guió. Y ellos solamente transmitían las órdenes del Señor. Y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición. ¿Qué les parece a usted? ¿Tienen importancia estas admoniciones en este tiempo que estamos viviendo ya o no? ¿Seguirá siendo Dios tan fijado en lo que hacemos? Nosotros creemos que el que creó todas las cosas es el Señor Jesucristo. Yo lo creo porque Jesucristo levantó un paralítico. Lo creo porque le abrió los ojos a un ciego de nacimiento. Lo creo porque resucitó a Lázaro, que estaba durmiendo, muerto, durmiendo porque lo iba a levantar Jesús. Nos hemos llegado ante una magnífica promesa de vida eterna, pero tenemos que ser serios cuando Dios nos habla en la palabra suya. No debemos tentarle tomando en poco sus mandamientos, sus enseñanzas. Yo no digo que aquí hay alguien impecable, pero digo que debemos desearlo, pero con el alma. Crea en mi Señor un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tú y vuélveme el gozo. Usted está triste más de la cuenta a veces, y a mí también me pasa, por cosas que podría superarlo el estar gozoso de la salvación, confiando en que Dios también proveerá lo demás y siendo no de los que esperan sentados, ¿cierto? Procurando el bienestar de la familia, pero sin descuidar la fe y sin dejar de atribuir a Dios esta bondad tan grande que Él nos guíe permanentemente y nos hable a través de su palabra y a través de los que ha dejado en vida aún para que hablen. Entonces dice, estas cosas acontecieron en figura, son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines del siglo han parado. Así que el que piensa estar firme, ¿cuál es la señal del que va a caer? Cree estar firme. Y usted nunca confía en eso, que usted está firme. Porque usted conoce la frase del Señor que dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. Por lo tanto, esto que ustedes entiendan, es una operación de Dios con su espíritu en su corazón para que comprendan la salvación y puedan ver el amor de Dios hacia nosotros. Fíjense, Dios quiere todo este bien para nosotros de que entremos en esta tierra prometida. Y esta tierra prometida
¿Cuándo será? Cuando el Señor regrese. Entraremos a la nación celestial, a la Jerusalén celestial. Y nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, no os ha tomado tentación sino humana. O sea, las pruebas han sido a nivel humano. Hay pruebas de grado 2. Y dice, más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Tiene algún problema grave usted? Hoy, ahora que le aflige, bendito Dios que no tengan, ¿cierto? Pero si lo tuvieran, dice, antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis, aquí dice mi versión más viejita, aguantar. ¿Estamos solos en las aflicciones? No. Porque hay pensamientos humanos que a veces prevalecen sobre los de la fe. Pero gracias a Dios, el Espíritu del Señor y nuestro Dios nos vuelven a recordar su cuidado que tienen de nosotros. Cuando nos alejamos, sufrimos. Lo digo yo, que yo lo siento así. Pero olvidamos que Él da la salida. Y que Dios da estas pruebas también con un margen en que podamos aguantar. Eso quiere decir que el Señor nos puede probar por un buen tiempo, pero después dará la salida. Así que no nos alejemos de Él. No dejemos de pedir al Señor. Por lo tanto dice, como Dios tuvo este cuidado de Israel, empieza a cerrar la idea diciendo, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Aquí nadie adora ídolos, pero ¿qué cosas pueden ser idolatría? El dinero. El amor al dinero no solamente puede ser eso, sino que es la raíz de todos los males. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo. Miren cómo nos ve Dios. No nos ve por separado, sino que un pan es que muchos somos un cuerpo, dice. Pues todos participamos de aquel un pan. Es decir, participamos del único pan que trae vida. ¿Quién sería el pan de vida? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted lo come, es decir, cree en sus palabras, no va a morir. Va a vivir para siempre. Jesús también es el agua viva. Río de agua viva dice que saldrán de él, ¿no? O correrán de él. Ese río de agua viva es el Espíritu de Dios que nos lleva a toda la verdad. Dame de esa agua, Señor, para que no tenga que venir a buscar los pozos, ¿se recuerdan? Entonces dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, los sacerdotes, que en este pacto y en la iglesia nos rigen, pero lo toma como ejemplo, dice, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes con el altar? Claro que sí, Dios les dio que participaran de los animales que sacrificaban para que se sustentaran. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿Que es algo lo que es sacrificado ídolo? Antes digo, dice, que lo que los gentiles, hablando ahora de los sacrificios de los gentiles, a los demonios sacrifican y no a Dios. ¿Acabas de escuchar lo que le leí? Que dice, antes digo lo que los gentiles sacrifican, a los demonios no sacrifican. O sea, sus dioses son demonios. Entonces aquí hay una advertencia, no para que temamos, no temamos en el sentido de nos asustemos, que son espíritus inmundos y nos empezamos a asustar con eso, no se asusten. El Señor Jesús los venció, expulsó al capitán de ellos del cielo a la tierra. Y usted en el nombre de Él lo pueden reprender. Pero miren en el mundo en que estamos. El mundo entero está en esto. ¿Para qué referirnos, por ejemplo, a países tan grandes como la India, que tienen millones de dioses? Y Dios ha tenido misericordia con muy poca gente, de acuerdo a sus propósitos, no porque seamos mejores, sino que a Él le plugo, Él quiso revelarnos a su Hijo. Si no, estaríamos presentando ofrendas como las que presentó Israel en el desierto, que nunca agradaron a Dios porque eran idolátricas. Dice, antes digo, en este caso a los corintios, ellos sí tenían en su tiempo adoración, no solo a un ídolo, sino que a muchos ídolos. Y a ellos les dice, pues ¿qué digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O es algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Y aquí vaya advertencias, y yo los leo porque alguna vez tienen que escucharlas, porque si no las leyeron me tengo que yo cerciorar de que alguna vez lo dije, y que está en la Escritura, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Los ídolos del Antiguo Testamento, la Biblia revela de que ellos fueron demonios que engañaron
hablando a través de las esculturas o de las imágenes que ellos hacían, o haciéndoles hoy cosas semejantes, y los engañaban. Y todo a través de un profeta falso, ¿cierto?, que lo hacía descaminar de la fe. No quisiera que vosotros fuese partícipes de los demonios, o sea, no podemos comer de la Santa Cena y después irme a rezarle a una entidad demoníaca hindú, con el vecino que es tan buena persona, de la India y muy simpático, me ha ayudado mucho, conversa conmigo, pero él le rinde culto a demonios. Y nosotros no podemos hacer eso tampoco, porque tenemos un solo Dios y un solo Señor, el Señor Jesucristo. ¿Qué podemos hacer con esto de beber la copa de los demonios o participar de los sacrificados de los demonios? No podéis ser partícipes de la mesa del Señor. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos hacerlo al Señor. Usted quiere enojar a Dios, así lo va a lograr. Muy raudamente. Y vendrá su juicio. Nosotros debemos mantener el amor filial hacia las personas. Pero por el bien de ellas, para que no todos quedemos sentenciados de juicio, tenemos que hacer la diferencia, ¿se fija? No podemos hacer las dos cosas. Tenemos que hacer una sola cosa. Si usted se dio cuenta que Moisés, Aarón, Josué, todos sacrificaron al mismo Dios, ¿no está diciendo también que nosotros ahora, la fe que se nos ha sido pasada a través de Jesucristo, tenemos que adorarle solo a nuestro Dios, el Padre, y a su Hijo Jesucristo, como los cuales debemos de rendirle culto, en alabanza, en oración, dirigirle nuestras peticiones, nunca a una divinidad que nos parece que todos sirven? ¿Qué creen ustedes que hicieron los israelitas en el desierto? Tomaron sus dioses antiguos que tenían, que los adoraron en Egipto, y los revivieron en su culto también en el desierto, cuando iban pasando. Pero no pudieron resistir el engaño de esta idolatría y quedaron postrados en el desierto. La idea de esta reunión es que ninguno de aquí quede postrado en el desierto, sino que en el temor del Señor sigamos perseverando, poniendo los ojos en el Señor Jesucristo y en su doctrina que nos han sido entregadas por medio de los apóstoles. Verso 22, provocaremos a hacerlo al Señor, somos más fuertes que Él, todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica, ninguno procure su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, por causa de la conciencia, porque yo sé que los ídolos no existen, porque del Señor es la tierra y lo que la llena o la hincha. Y si algún infiel os llama y queréis ir de todo lo que se os pone delante, comer sin preguntar nada, por causa de la conciencia, más. Si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la llena. Es decir, si yo me quedo callado, le voy a reforzar la idea al que está ahí, que cree que hay un demonio, ¿cierto? Más si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y lo que la llena. O sea, no tenemos que dejarle la idea a ellos que nosotros adoramos, servimos a la idolatría, a los seres idolátricos que ellos adoran, sino que yo estoy firme, confiando en el Señor, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos y su Hijo Jesucristo. Así que no preguntemos nada, si se pone por delante algo que comer, dice, a causa de la conciencia. Después dice en el verso 29, la conciencia no es tuya, sino de aquel. Pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la otra conciencia? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser blasfemado por lo que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo a gloria de Dios, o sea, mencionando el nombre de nuestro Dios en lo que comemos, en lo que le pedimos. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos. Miren, ¿para qué? Porque me gusta hacer buena onda. No, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Es decir, este trato que tenía con los que tenían todavía conciencia de ídolos, tenía el propósito de, primero, no contaminar a los demás, ni contaminar a los más todavía a los que ya estaban creyendo en idolatría de hace tiempo, ¿cierto? Dice, para que todos sean salvos. O sea, la idea es que nosotros podamos alcanzar a los demás. No es, este tipo me tiene aburrido, ya no le voy a hablar. Pero si viene otra vez y tú tienes la posibilidad de refutarlo con la palabra de Dios, tienes que hacerlo, porque Dios te lo está presentando ahí, para que tú lo ayudes. Este contexto en el que se desarrolla esto es en Grecia, hace mucho tiempo, en el tiempo de Pablo, ¿cierto? Sabemos que la epístola le escribió él. En el capítulo 11 pasa a decir ahora, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y os alabo, hermanos, que en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones mías
de la manera que os mandé. O sea, Pablo mandaba instrucciones específicas en las cartas de cosas que debían ellos hacer y debían no solo hacerlas, sino también integrarlas como doctrina, muchas de ellas. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Aquí vamos a tener un tema que no le gusta todo, pero mi conciencia me dice que tengo que decirlo porque está escrito. Dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué significa que es la cabeza de todo varón? ¿La cabeza qué hace? Dirige. Es la cabeza de todo varón, dice. Y el varón es la cabeza de la mujer. Estaba hablando aquí una escala fon, por ponerle un nombre. Ante Dios, en su orden, ha establecido que Cristo es la cabeza del varón y es la cabeza de la mujer. Y Dios, esto es una revelación, pero yo creo que a ustedes, si se la guardan en su corazón, les va a ayudar mucho en la comprensión de la Escritura, porque es un argumento bíblico. Dice, y Dios, dice, es la cabeza de Cristo. ¿A quién llamaba Padre Jesús? A su Padre, me dice usted. ¿Y quién era su Padre? El que hizo el cielo y la tierra y las cosas que en él hay. Y Cristo es aquel por quien Dios hizo todas las cosas. Aunque San Juan dice que obraban juntamente. Todas esas cosas tenemos que creerlas. No tenemos que dejar cosas mal atadas, porque después nos vamos a confundir. Usted tiene que ser receptivo a lo que está diciendo aquí. No tiene que inventarse una doctrina, no tiene que inventarse una forma de entender las cosas. Está aquí. Dice, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Se acuerdan de Getsemaní? Antes de padecer, ¿qué dijo el Señor? Si es posible. Me dijo, ¿sabe, Señor? Yo no voy a morir porque esta gente no se lo merece. Lo cual sería cierto. ¿Usted cree que merece que Cristo haya muerto por usted si usted no creía en Él? ¿Era incrédulo? Fue Dios quien le reveló a su Hijo en su corazón, por eso usted está aquí. Una fortaleza del poder de Dios que entró en su corazón por su Espíritu para darle fe. Entonces aquí estas cosas no se las traga nadie en las iglesias actuales. Dios es la cabeza de Cristo. Yo nunca lo escuché en la iglesia que estaba antes. Porque se basan en los libros de sus profetas contemporáneos, que estas cosas no las enseñan, y si las enseñan mal. Aquí dice, todo varón que ora profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Ah, pero ese es el tiempo pasado, el tiempo de los griegos. ¿Ha cambiado en el tiempo que Cristo sea cabeza de todo varón? ¿En qué se debilitó Cristo, que según el que argumenta no vale? Es cabeza. Y eso también para lo que corresponde a los hijos. ¿Quién es la cabeza del hogar de la casa? El papá, ¿cierto? ¿Y quién es la cabeza de Cristo? El Padre, ¿cierto? Entonces, esta orden que tenemos aquí, que estamos viendo, es que Pablo tuvo que sacarlo a colación en este momento, para que ellos pudieran ver que la iglesia está toda estructurada. Si yo no supiera de esta estructura, el que está a cargo de una cosa hace otra cosa totalmente distinta que se le encargó, o cree tener una cualidad que pueda ayudar estando equivocado. Y aquí dice, porque va hacia algo aquí Pablo, dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora profetiza. Miren, ¿por qué le da tanta importancia? Ora profetiza, cubierta la cabeza, afrenta su cabeza. Es decir, si yo hubiera orado aquí y me hubiera puesto un velo en la cabeza o algo así, estaría afrentando mi cabeza ante Dios y eso no sería aceptable. Les desafío a que ustedes busquen en este mismo capítulo la argumentación que pudiera echar abajo esta idea. Pero estos textos se saltan en la iglesia. Y yo tampoco quiero establecer una nueva religión, por eso porque está estado durante siglos esto escrito aquí. Y yo voy a andarlo juzgando a ustedes, cada uno, eso no sirve. Cuando uno ama a Cristo, ama también su palabra y ama su verdad. Y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿qué va a entender un niño? Dios es la cabeza de nuestro hogar. Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Él es grande. Más grande que mi Padre y me puede proteger. Y me puede salvar. Y yo debo oírlo porque es el más grande. Esto que estoy leyendo aquí, créame, hermano, que son cosas que ni se leen. Porque va a tener un problema al tiro con que le va a decir, usted es machista, Señor. ¿Qué machista? Si el que creó al hombre y a la mujer fue Dios y Él estableció estos grados. Honra a tu Padre para que tus días, ¿dónde? ¿Habrían perseverado más tiempo ellos en la tierra prometida si hubieran honrado a sus padres y a sus madres? Sin duda que sí. Pero no, y es la voz de su madre ni de su padre. Es decir, aquí estamos con un regimiento desordenado que no obedece a la cabeza. No lo digo por la iglesia, lo digo en general. Pablo estaba tratando de que los corintios pudieran ordenarse
para rendir el debido respeto o servicio de quien Dios lo solicitara, ¿cierto?, de la iglesia de Corinto. Verso 5. Mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza. Yo cumplo con decirlo. Y a usted se les parece mal, tienen que tragarse este mandato y no hacerle caso. No se lo sugiero. Tampoco imponerlo por la fuerza ni obligar, más por amor. Sí, la persona dice, bueno, toda mujer que ora profetiza no cubriese su cabeza, frente a su cabeza, porque es lo mismo que si se rayese, o sea, se cortara todo el pelo. ¿Le gustaría andar con el pelo corto a las mujeres? No. Más adelante dice, ¿por qué el pelo es largo? Dice, porque en lugar del velo le he dado su cabello, dice. Entonces, todas estas cosas que Dios las ha dejado para que nos recordemos de sus instrucciones, de sus enseñanzas, están aquí. Y empezamos con Moisés, terminamos con el velo de la mujer. Dice, porque si la mujer no se cubre, trasquílese también, le dice entonces. O sea, córtese todo el pelo. Esto es una argumentación, me está diciendo, háganlo. Y si es deshonesto la mujer trasquilarse o raerse, cúbrase. Estaría cumpliendo en los dos casos lo que se le pide, aunque no exactamente, pero lo estaría cumpliendo. Porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Por eso dice en Génesis, varón y hembra lo creó. Y aquí dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Más la mujer es gloria del varón. Porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón. En sentido de pertenencia, miren qué fuerte. Mi marido. Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer. Fíjense cómo las instancias por las cuales llegamos a ser creados son estas. Y el orden en que la instancia Dios la pide que la obedecemos son estas. Y yo no voy a andar aquí con una guasquita pegándole a cualquiera. No, hay que obedecer a Dios de corazón. Si es lo que Él pide, bien. ¿Qué pasaría con los papás entonces? ¿Los deben obedecer los hijos? ¿Qué dice Éxodo 20? Porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, debido a que la mujer fue criada por causa del varón, es así el asunto ahora, ¿no? Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad. Señal de potestad, se pone más complejo todavía. Señal de potestad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Deben tener señal de potestad, o sea, las mujeres le señalan a los ángeles cuando oran, si se cubren o no se cubren, el concepto de potestad que tienen respecto a los ángeles. ¿Estoy haciendo más difícil ser cristiano? Yo creo que no, porque estamos teniendo las cosas en su real dimensión. Hemos hablado de que por causa de los ángeles, en respeto a la potestad de ellos, debemos tener señal de potestad, en este caso la mujer, ¿cierto? Por eso dice, porque tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Es decir, tener este sentir por el cual Dios creó las cosas es el que marca el lugar o la importancia que Dios les va añadiendo. Por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Más ni el varón sin la mujer, ni la mujer sin el varón en el Señor. Porque como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer. Empero todo de Dios. Porque dice, como la mujer es del varón, así también el varón es por la mujer, o sea, nace de mujer. Nadie aquí se puede desechar el uno al otro. Tendrá mayor autoridad uno que otro, pero todos tienen una autoridad que Dios le delegó y hay que aprenderla. Darle su debido honor a Dios y oído a Él, así como a sus profetas, saber en qué lugar estoy yo, padre. El padre debe también honrar a su esposa, ella como corresponde y como explico también, no voy a leerlo de nuevo. Y es una forma de la cual Dios ha dejado que nos comportemos entre nosotros. Y a los corintios esto no les sonaba muy conocido. Dice, de la misma naturaleza nos enseña que el hombre sea deshonesto criar cabello, el hombre no podemos usar pelo largo. Por el contrario, a la mujer criar cabello es honroso, porque en lugar de pelo les da el cabello. Con todo, si alguno parece ser contencioso, ¿qué quiere decir contencioso? ¿No está de acuerdo? Nosotros no tenemos tal costumbre ni en las iglesias de Dios. O sea, en las iglesias de Dios se respeta esto. Esto puede ser causal de que nosotros no seamos considerados como iglesia de Dios. Y yo digo que en todo esto todos tenemos alguna cosa que quizás poder reaprender o recordar. Si queremos nosotros saber cosas tan profundas como esta, tenemos que leerlas alguna vez. Así que piense usted, ¿cómo de esto de aquí? Yo soy esposo, ella es esposa, usted puede corregir o preguntarle a los hermanos que están dirigiendo las reuniones, porque uno le puede pasar, pero ¿cómo tan machista? Resulta que no estamos hablando de machismo, estamos hablando del creador. ¿Cuántos creadores hay? ¿Estás seguro que creó todas las cosas o no? Creó todas las cosas. Y a cada cosa
mostró sabiduría en lo que hacía, así que estas cosas hay que tenerlas presentes. Y esto no significa, yo lo hago desde esta estatura, ¿ah? No lo estoy diciendo como que lo hiciera todo y todo perfecto, pero deseo agradar a Dios a través de lo que Él ha enseñado que debemos hacer. No puede haber un hijo de Dios que diga que es creyente en Jesucristo y la obediencia de lo que Él manda no lo consideran. Tampoco hay que tomárselo tan a pecho y decir, esto es la salvación en fe más ahora. Tampoco, no se trata de eso. Son órdenes impartidas por Pablo Apóstol a la iglesia de Corinto y que pasan a ser después también doctrinas en las demás congregaciones. Pero siempre hay un problema entre medio, que alguien se opone, etc. Pero nosotros tenemos ir con el espíritu creyente, ¿cierto?, a enseñar estas cosas que están dichas. Y ahora, a lo que veníamos, ¿cierto? ¿Qué venimos nosotros a hacer hoy día? Principalmente, a celebrar la cena del Señor. Entonces, aquí, si la mujer quería respetar, tenía que unirse la cabeza, ¿cierto? Y todas estas cosas que dice la Escritura, pero se las dejo para que ustedes las vayan digiriendo. De hecho, esto no es lo más trascendente, ¿cierto? Lo trascendente es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Pero también no se le ha olvidado estas cositas, ¿cierto? ¿Me cubriré el pelo yo? ¿O no me cubriré el pelo cuando oro profetizo? ¿O cuando oro nomás? Porque no soy profeta. Piénsenlo. Yo no estoy apagando a nadie, estoy diciendo lo que es. Ustedes deben tratar de ver, y si tienen dudas, pregunten a los hermanos, en este caso a los que dirigen, en este caso a mi persona, o más aún, primeramente, diríjase a leer lo que dice la Escritura, primero entiéndalo bien y después pregunte, porque ahí va a ser más provechoso todavía, va a haber un camino allanado. Entonces, de aquí la mujer debe saber si se debe cubrir o no, cuándo no se debe cubrir, porque el marido es cabeza, a veces el marido es una persona tan simple que no le damos ese debido respeto, ¿cierto? O no se le da ese debido respeto. Cuando se dirá dársele por causa de los ángeles, ya se está pidiendo demasiado, ¿no? Yo les digo que este espacio que nos habla aquí, después Pablo habla de la Santa Cena. Esto no se trata de ir a ponerse a pelear con los hermanos y yo acá, no, lean bien, comprendan bien, no da para discusión. Y dice, os denuncio que no os alabo que por mejor sino por peor os juntáis. Es decir, se juntan, no respetan ninguna de estas cosas que Pablo está diciendo, y no para bien de ellos al final, para mal. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. Porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Es decir, está presupuestado por el apóstol que también han de haber herejías, como las han habido hasta el día de hoy, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. O sea, cuando Dios no deja que un hereje hable o vaya a un lugar, porque cuando alguien no está en exceso porque Dios se lo quitó, y va y tiene que hablar, dice, porque es preciso que haya en vosotros aún herejía, falta que se manifieste gente hereje, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Es decir, cuando cada uno trae su comida y se la come con los demás acá, eso no es la cena del Señor. Porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en las que comáis y bebáis, y menospreciáis la iglesia de Dios, y que avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado. Yo ya había sido enseñado primeramente por Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Se remite a la noche que el Señor fue entregado antes de ser crucificado. Y habiendo dado gracias, Él lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, la cena del Señor que vamos a participar ahora se hace en memoria del Señor Jesucristo y de su noche que padeció por nosotros. Así como también la copa, después de haber dado gracias, diciendo, esta copa es del nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas cosas, todas las veces que viviréis en memoria de mí. Es decir, se está viviendo en memoria, en recuerdo de Cristo, de la noche que padeció y se entregó por nosotros en la cruz. Ese es el propósito principal de la cena del Señor. Porque todas las veces que comiereis este pan, sin levadura por supuesto, y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. El Señor esa noche, cuando llegaba padecimiento, Él dio a entender que iba a morir con todo esto, ¿cierto? Porque las veces que comiereis este pan y beberéis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así
aquel pan y beba también la copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, o sea, no entendiendo que este pan que se está comiendo, se va a comer, es para que discernamos el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos, o sea, por haberlo hecho de forma incorrecta, tal como les pasó a los que andaban en el desierto y empezaron a comportarse mal. Dice, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre vosotros y muchos duermen, que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. O sea, esos juicios son de Dios por no haber participado de acuerdo a la doctrina o al orden que le estableció Pablo, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados. Mas si siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, este castigo que Dios enviaba a la iglesia cuando no celebraba la Santa Cena entre ellos, lo hacía no con un fin de matarlos así nomás, sino que examinarlos, ¿cierto? Para que ellos también aprendan a examinarse si están en fe, si no, no serían juzgados ellos. Mas si siendo juzgados somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea, este castigo Pablo lo ve benéfico, que Dios les advierte con ellos que si no son serios en el entendimiento correcto del asunto, van a ser condenados con el mundo. Con todas las cosas y herejías que hay ya, esta se suma una más, en no entender la cena del Señor. Lo cual nosotros vamos ahora a participar, así que les invito a mis hermanos que nos pongamos de pie. Vamos a orar a estos hermanos para poder repartir entre nosotros el pan que representa a nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros, para que después lo pasamos a repartir. Oremos. Señor, usted ha enviado a su Hijo como el pan del cielo, Señor, y nosotros hemos creído por su voluntad, Señor, y su propósito. Hemos creído, Señor, para recibir este pan y comer de él dignamente, Señor. Le pedimos nos limpie y nos perdone, Señor, de todos nuestros pecados, los cuales confesamos en nuestra conciencia hoy, Señor, y usted lo sabe, para poder ser dignos de participar de este pan de vida, Señor, que su Hijo Jesucristo ofreció por nosotros al entregarte por nosotros en la cruz, Señor, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendíganos, Señor, y que podamos comer y sea para bendición esto, Señor, y denos un corazón humilde siempre, Señor, para reconocer nuestras iniquidades delante de usted, Señor, y así, Señor, estar acepto como en este momento lo estamos, porque que Jesús es nuestro Salvador, Señor, y desear también, Señor, apartarnos del mal, porque el pan de vida que comemos, que es Cristo, también es un pan sin levadura, Señor, para que también nosotros vivamos sin levadura de maldad, Señor. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, hermano, oremos, hermano. Padre Celestial, le damos gracias, Señor, porque usted ha abierto nuestro entendimiento para creer que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, para creer que murió por nuestros pecados, su Hijo amado, Señor, y con su muerte en la cruz nos ha limpiado de todo pecado. Creemos que Él es el pan vivo que descendió del cielo, Señor, para darnos vida eterna. Así que, en el nombre de Jesucristo, comemos este pan confiando que Él es nuestro pan de vida. Amén. El pan es sin levadura porque tenía que representar a alguien que era sin pecado, como nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso la dureza del pancito. Bien, vamos a orar primero para que el Señor bendiga este vino y lo vamos a repartir. Que siendo vino natural para nosotros es y representa a la vez el cuerpo del Señor Jesucristo que fue entregado por nosotros. Entonces oremos. Señor, le damos gracias porque usted envió a su Hijo amado a esta tierra, Señor, a este mundo, a dar su vida por nosotros y así obtener el perdón de todos nuestros pecados, Señor, para llevarnos a la vida eterna en su reino celestial. Creemos, Señor, que su Hijo Jesús de Nazaret, Señor, dio su vida en la cruz, Señor, y derramó su sangre por nosotros para expiarnos y limpiarnos de todo pecado. Pedimos perdón por nuestros pecados y confiamos, Señor, en la obra de su Hijo, en su muerte en la cruz, porque de esa manera usted, Señor, quitó la culpa de nuestros pecados sobre nosotros y la traspasó a Cristo, quien entró, Señor, hasta su presencia y presentó su sacrificio, Señor, en favor nuestro, para que estemos en paz con usted ahora, Señor, sin deuda alguna, porque con la muerte de su Hijo todos nuestros pecados fueron expiados, Señor. Creemos en esto. Bendiga, Señor, este vino que representa la sangre de su Hijo derramada en la cruz por nosotros. Amén. 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 Que Dios les bendiga, mis hermanos.